Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí para ver nuestro tema de hoy en Ofimática 2016, Word Básico, el tema 1 de nuestra unidad 3. El día de hoy vamos a ver el tema de guardar y guardar como. Bien, para guardar un documento puedes utilizar los comandos guardar y guardar como de la pestaña Archivo o bien el icono de guardar que está en la barra de acceso rápido. Al utilizar el comando guardar como, Word te permite elegir el dispositivo donde vas a guardar el documento, cambiar el nombre del archivo, el tipo y la carpeta que lo contiene. En definitiva, si el documento ya había sido guardado, lo que harás será guardar las modificaciones realizadas en él en un archivo diferente. De este modo, podrás conservar el original y la copia modificada por separado. La primera pantalla que va a aparecer al utilizar guardar como es la que estás viendo en pantalla. En esta pantalla se pueden elegir la ubicación, o sea, el dispositivo y la carpeta donde vamos a guardar el archivo. El dispositivo más utilizado es nuestro propio computador, es decir, la opción este PC. También podemos elegir otras ubicaciones como OneDrive. Si hacemos clic en agregar un sitio, nos va a mostrar otra pantalla para elegir entre SharePoint y OneDrive. También podemos elegir otras ubicaciones en la web. Una vez elegida la ubicación, podemos elegir una carpeta dentro de esta ubicación. Podemos hacer clic en una de las carpetas que nos muestra en la parte derecha de la pantalla o podemos buscar otra carpeta haciendo clic en examinar. En ambos casos se va a abrir un cuadro de diálogo similar al que estás viendo en esta pantalla. Bien, al utilizar el comando guardar, que también lo puedes hacer con la combinación de teclas control más G o el icono de guardar, no se va a abrir ningún cuadro de diálogo, simplemente se van a guardar los cambios, a excepción de un documento que nunca ha sido guardado. En ese caso, sí se va a abrir el cuadro de diálogo para que elijas el nombre y ubicación que quieras darle. En función de la versión de Windows que estés utilizando, la ventana será de una forma u otra. Aún así, aunque la estética y botones cambien ligeramente, la base es la misma. Para guardar un archivo debes tener en cuenta dónde se guarda, el nombre del archivo y el tipo del archivo. Bien, entonces veamos cómo se eligen estos parámetros. Entonces, primero vamos a ver dónde se va a guardar. En la parte central del documento se muestran los archivos y carpetas que hay dentro de la carpeta en que estamos situados. En este caso, documentos. Ten en cuenta que para guardar el archivo en una carpeta determinada, la tienes que tener abierta de modo que se muestre su contenido. Lo habitual es elegir una de las carpetas recientes, pero la primera vez que guardamos un documento y cuando pulsamos el botón examinar, la carpeta que se muestre sea la que está destinada por defecto a guardar los documentos. Bien. Ahora, la imagen que se muestra está basada en un cuadro que se presentaría en un sistema operativo Windows 2010. Desde el panel de la zona izquierda puedes elegir otra carpeta o bien puedes ir explorando las subcarpetas
desde la zona central, haciendo doble clic sobre ellas para abrirlas y pulsando la tecla retroceso para volver al nivel superior. Otra forma de explorar carpetas es desde el título superior en la imagen, este equipo, documentos. Para ello, deberías pulsar la flecha negra que separa cada nivel de carpetas y elegir el submenú en el cual te quieres situar. Si quieres, puedes pulsar el botón Nueva carpeta para crear una carpeta donde guardar un archivo. Bien, ahora vamos a ver la estructura de los archivos. Aquí vamos a tener en cuenta las unidades, los archivos y las carpetas. Para comprender cómo manejar los archivos de Windows, vamos a explicar brevemente algunos conceptos. Primero, unidad física. Son componentes físicos que tienen la capacidad de almacenar información. Algunos ejemplos son el disco duro del ordenador, un DVD, una memoria USB o una tarjeta SD o muchos más. También encontramos como segunda opción una unidad lógica. El sistema de archivos no puede referirse a las unidades físicas como tal, sino que lo hace a través de una unidad lógica. Podemos simplificar diciendo que una unidad lógica es el nombre con el que Windows se refiere a las unidades físicas. Las unidades lógicas se nombran con letra mayúscula seguida de 2 puntos. Así, la unidad física, ya sea disquete, se corresponde a la unidad lógica A. Si hubiera otra unidad de disquete, sería la unidad B. El primer disco duro sería la unidad lógica C. La unidad D será el siguiente disco duro, o el DVD, o etcétera. Y así sucesivamente. Puede darse el caso que una sola unidad física contenga 2 unidades lógicas. Por ejemplo, un solo disco duro puede estar formateado en 2 particiones, con lo cual tendremos 2 unidades lógicas, por ejemplo, C y D, que residen en el mismo disco duro. Por otra parte, si nuestro equipo está en red, es posible que tengamos acceso a unidades que no están directamente conectadas a nuestro equipo. En este caso, la unidad está conectada a otro equipo y es un cable de red el que nos permite mantener la comunicación con ella. Si utilizamos el almacenamiento en la nube como OneDrive o Dropbox, también aparecerán como una carpeta más. Como tercera opción tenemos los archivos. Los datos se guardan en el disco en forma de archivos. Vamos a ver las 2 características fundamentales de los archivos: el tipo y el nombre. Los tipos de archivos o extensiones. Hay diferentes tipos de archivos según la clase de datos. Según la clase de datos que contienen. Por ejemplo, hay archivos de imágenes, archivos de programas, archivos de documentos Word, etc. Para distinguir el tipo de datos que contienen a los archivos, se les asigna un tipo de archivo o documento. Antes de Windows 95, los nombres de archivos estaban compuestos por el nombre y el tipo o extensión, separados por un punto. Por ejemplo, carta.doc, programa.exe. Actualmente ya no es necesario incluir el nombre de la extensión, aunque internamente sigue existiendo.
Cuando trabajamos en Word, los archivos son de tipo documento de Word, .docx. Y por defecto, siempre se crean de este tipo. Salvo que explícitamente nosotros digamos lo contrario en el momento de guardar el documento. Por lo tanto, el tipo de archivo viene definido por el programa que se ha utilizado para crearlo. Y cuando el programa permite guardar en distintos tipos, el usuario va a poder elegir cuál utilizar. La función del tipo de archivo es la de indicar al sistema con qué programa se abre e interpreta el documento. Por lo tanto, si creas un documento con la intención de compartirlo con terceras personas, lo ideal es que lo guardes en un formato de un programa que se vaya a poseer, es decir, que la otra persona tenga ese programa. Por defecto, no se muestra el tipo de archivo, pero es muy fácil hacer que se muestre. Por ejemplo, en Windows 10, abre el explorador de archivos y pulsa el icono que muestra la flecha en esta imagen. Se va a abrir la cinta con las opciones. Desde la pestaña Vista, marca la casilla Extensiones del nombre de archivo. Desde la configuración también se puede hacer lo mismo. En opciones del explorador de archivos, pestaña Ver, desmarca la casilla Ocultar extensiones. Ocultar extensiones de archivos para tipos de archivos conocidos. Bien, ahora, los nombres de archivos. El nombre de un archivo puede tener hasta 255 caracteres, es decir, 255 letras o números. Puede contener, como ya lo dije, letras, números, espacios en blanco y caracteres especiales como guiones, subrayado, arroba, signo peso, ampersand. Pero hay un grupo de caracteres especiales que están prohibidos, como son las comillas, los signos de interrogación, slash, backslash, signo mayor que, menor que, barra al centro. Esos no están permitidos. Bien, y en cuanto a las carpetas, para organizar los archivos dentro del disco, se utilizan las carpetas, llamadas también directorios antes de Windows 95. Se puede decir que podemos crear varias carpetas dentro de otra carpeta. De esta forma, una carpeta puede contener archivos y otras carpetas. Los nombres de las carpetas siguen las mismas reglas que los nombres de los archivos. Ahora sí, la estructura de archivos. La organización de unidades, archivos y carpetas es lo que llamamos estructura de archivos de Windows. Se puede decir que es una estructura arborescente porque parece un árbol invertido. El tronco sería la unidad lógica, las ramas serían las carpetas y las hojas los archivos. Cada árbol tiene un solo tronco del que salen varias ramas, de las que a su vez salen otras ramas y al final de las ramas están las hojas. Lo único que rompe la analogía es que las ramas iniciales de los árboles no tienen hojas, mientras que cualquier carpeta puede contener archivos, además de otras carpetas. Entonces, miremos el ejemplo de la imagen. Bien, entonces en esta imagen estamos situados en la carpeta Ejemplos del curso, que a su vez posee dentro
las carpetas curso Excel y curso Word, y un listado de documentos Word, lorem ipsum.docx, notasescolares.docx, b1.docx, b2.docx. Si te fijas, observarás que normalmente en los paneles de navegación, como el que se muestra a la izquierda, no se visualizan los archivos, sino simplemente las carpetas. Debemos estar situados en una carpeta para ver el detalle de archivos que contiene. Es interesante que aprendas a identificar los niveles correctamente, siguiendo con el ejemplo las carpetas, ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Estarían dentro de curso Word, curso de Word, que a su vez estarían dentro de ejemplos del curso. Los niveles se identifican por una ligera tabulación del icono y nombre de la carpeta con respecto al nivel superior. La forma en que construyamos la estructura de archivos y creemos jerarquías entre carpetas es decisión nuestra. Como usuarios propietarios de nuestro equipo, también de modo que has de pensar cuál es la mejor forma en que te organizas y vas a plasmar, creando nuevas carpetas o borrándolas o moviéndolas de una ubicación a otra, tal y como lo harías al organizar los papeles en carpetas y archivadores de tu escritorio. No entraremos en detalle de cómo hacerlo porque esto dependerá de tu versión de Windows, pero puedes consultar otros cursos que te pueden ayudar con esto. Como consejo básico, te recomiendo que utilices la carpeta Mis documentos. Esta carpeta está en las versiones de Windows XP y Windows Vista. O bien la biblioteca documentos que ya viene en los sistemas operativos Windows 7, Windows 10, para guardar los archivos de Word. Al ser carpetas que el propio sistema crea con este fin, te resultará más fácil trabajar con ellas. Por ejemplo, dispondrás de un enlace directo a ellas en los cuadros de diálogo o en el menú inicio. Por supuesto, también puedes organizar los documentos en subcarpetas dentro de estas, de modo que no se te vayan a convertir en un cajón desastre. Bien. Ahora, cuando ya existe el documento, bien, entonces el nombre del documento, escribe el nombre que quieres darle a tu archivo o documento. Cuando guardamos un documento por primera vez, en este campo aparecen las primeras letras del contenido del documento. El tipo, ya lo habíamos dicho, de archivo se especifica en el desplegable inferior. Normalmente por defecto será documento de Word, pero desde el menú desplegable podemos elegir otros tipos para, por ejemplo, guardar una copia en el formato PDF. Cuando ya existe, o sea, es decir, cuando existe ya un archivo con el nombre que queremos guardar en la misma carpeta, aparece un cuadro de diálogo avisándonos ya que no es posible que esto suceda. Se presentan tres opciones: reemplazar el archivo existente. El archivo anterior desaparecerá y será sustituido por el nuevo que estamos guardando. Guardar cambios con un nombre diferente. Se nos mostrará de nuevo el cuadro de diálogo, guardar como, para que le demos otro nombre al archivo que estamos guardando. Y combinar cambios en un archivo existente. Se añadirá el archivo que estamos guardando al que ya existía. Es decir, tendremos los dos archivos combinados en uno solo.
Un truco, pulsa la tecla F12 para abrir de forma más rápida el cuadro de diálogo Guardar como. Bien, ahora vamos a mirar cómo guardamos y sincronizamos. Si el documento está guardado en OneDrive, el icono Guardar tendrá una forma diferente. Este icono nos va a indicar que al guardar se sincronizará con OneDrive, es decir, que los cambios realizados en el archivo, en este archivo estén disponibles para cualquiera que accede a él desde otra ubicación a través de OneDrive. Herramientas. Junto al botón guardar vas a encontrar las opciones herramientas. Si haces clic en ella, verás que se abre un menú que te permite conectar a una unidad de red para guardar un archivo en una unidad de red en vez de guardarlo en tu equipo. También puedes acceder a las opciones al guardar, opciones generales, opciones web y comprimir imágenes. La forma en que se visualizan los archivos y carpetas en el cuadro de diálogo también puede variar de las imágenes del curso a tu caso particular. Pero en este caso, no se debe a la versión de Windows, sino que es algo fácilmente personalizable. Se trata de las vistas. Haciendo clic en el icono de vistas, se va a mostrar un submenú que te va a permitir seleccionar cómo visualizar los elementos. Dependiendo de tu versión de Windows, las vistas disponibles serán unas u otras, pero las opciones son muy similares. A la izquierda, las vistas en Windows Vista. En el centro serían las de Windows 7 y a la derecha las de Windows 10. La vista más útil normalmente es Detalles, porque muestra listadas las propiedades de los archivos, como su fecha de creación o modificación, etc. Y además te permite ordenar los archivos por cualquiera de estas propiedades, haciendo clic sobre su encabezado. Es la vista que vemos en el cuadro de diálogo del ejemplo. En cualquier caso, te recomendamos que pruebes las distintas opciones y te quedes con la que más te guste. Ahora, para guardar como, hay que realizar 3 clics, como mínimo, mientras que en la versión de Word 2010 se podrá hacer con uno solo, aunque, como ya hemos dicho, pulsando la tecla F12, se abre un cuadro de diálogo directamente. Guardar como. Bien, entonces vamos a practicar estas operaciones y vamos a realizar este ejercicio paso a paso. En este ejercicio vamos a practicar guardar como. Bien, iniciamos Word y lo abrimos. Vamos a abrir un documento en blanco. Y vamos a escribir. Este documento es una prueba para practicar cómo guardar documentos. Muy bien. Bien, ahora vamos a guardar dando clic en el icono guardar de la barra de acceso rápido. Bien, entonces, como es la primera vez que guardamos el documento, Word nos presenta la pantalla del backstage.
guarda como. En este caso, nuestra versión nos abre este cuadro de diálogo, guardar este archivo, donde nos pregunta nombre de archivo y la ubicación. Pero como no vamos a utilizar ninguna de estas ubicaciones, entonces vamos a dar más opciones. Y ahora sí vamos a la pantalla del backstage. Ahora nos pregunta guardar cómo. Volvemos a darle examinar y se va a abrir el cuadro de diálogo, guardar, donde deberemos indicar como mínimo la carpeta en que se guardará y el nombre. La carpeta de destino va a ser escritorio. Entonces, ubiquemos escritorio. Bien. Ya lo seleccionamos, el escritorio, ya localizamos el escritorio. Ahora, ¿con qué nombre? Se indica por defecto toda la frase. Este documento es una prueba para practicar cómo guardar documentos. Vamos a seleccionarla dando clic al final. Y vamos a borrarla con la tecla retroceso. Y ahora vamos a escribir probando cómo guardar. Bien. Despliega el listado de tipos del documento, pero no lo cambies, ya que queremos que quede guardado con la opción por defecto documentos de Word. Entonces, vamos a desplegarlo. Y tenemos todas las opciones de documentos con los que podemos guardar. Bien, ahora sí vamos a pulsar el botón guardar. Y el documento se ha guardado. En la barra de título observamos que el nombre ya quedó como el que le escribimos, probando cómo guardar. Ahora pulsamos Enter para cambiar de párrafo y vamos a escribir esta frase. Es una modificación que solo se verá reflejada en una copia del documento. Bien, ahora vamos a archivo, a la ficha archivo, guardar como. En principio, debería proponer la carpeta actual, la carpeta de escritorio, por ser la última que hemos utilizado para guardar. Si no es así, cámbiala para guardar el documento ahí. En este caso, sí la tiene. Aquí nos está proponiendo que en la carpeta escritorio. Bien. Ahora, como nombre de archivo lo llamaremos probando cómo guardar modificado. Entonces teníamos anteriormente probando cómo guardar. Ahora le vamos a colocar probando cómo guardar modificado. Bien, ahora pulsamos el botón guardar. Con esto, lo que hemos conseguido es crear un documento a partir de otro. Así podremos realizar modificaciones sin alterar el original. Bien, ahora presionamos Enter y escribe tu nombre. Bien. Ahora pulsamos la combinación de teclas Control más G. Perfecto. O el icono guardar. Esta acción es la que más constantemente estamos realizando, ya que conviene ir guardando
de vez en cuando, todas las modificaciones que hagamos. Así, si hay algún problema técnico o un corte de energía, tendremos nuestro trabajo siempre guardado. Bien, ahora vamos a archivo, cerrar. Perfecto. Bien, ahora vamos a ver cómo abrir un documento. Para comenzar a trabajar con un documento, hay que abrirlo. Si acabamos de abrir Word, veremos una pantalla con los documentos usados recientemente. Podemos hacer clic en uno de ellos para abrirlo. En otro caso, pulsaremos sobre el icono Abrir otros documentos. En ese caso, y también si utilizamos el comando Abrir de la pestaña Archivo, veremos una pantalla similar a esta. Desde aquí podemos abrir uno de los documentos recientes haciendo clic en la lista de la parte derecha. Si el documento que queremos abrir no aparece entre los documentos recientes, haremos clic en una de las opciones de la parte central, OneDrive, Equipo, etc. Para buscar en nuestro disco duro, pulsaremos en este PC y se va a abrir una pantalla similar a la que hemos visto para guardar. Desde ella, elegiremos la carpeta donde queremos buscar y se abrirá un cuadro de diálogo similar al siguiente. Bien, también podemos abrir este cuadro de diálogo desde el documento pulsando Control más F12, sin pasar por la pestaña o la pantalla anterior. Si el documento que queremos abrir está en la lista que se nos muestra, basta hacer doble clic sobre él para abrirlo. En otro caso, seguiremos buscando en las carpetas. Bien, ¿cómo buscamos un archivo dentro de una carpeta? Este cuadro de diálogo es similar al del comando guardar. El cuadro nombre y el desplegable tipo de archivo nos van a ayudar a encontrar el archivo que queremos abrir. Obviamente, al abrir un archivo, no deseamos nombrarlo de ninguna forma, sino seleccionarlo. De modo que el cuadro de nombre de archivo nos permite acotar la búsqueda en la carpeta en que estemos situados. Si escribimos B, se desplegará una lista con los archivos que empiecen por B, que te van a permitir hacer clic en él directamente. Esto es útil en carpetas que contienen gran cantidad de archivos. Si conocemos el nombre exacto del archivo, bastará con escribirlo en el campo Nombre de archivo. Al hacer clic y hacer clic en el botón Abrir. También el desplegable de tipo de archivo nos ayuda a encontrar un archivo determinado. Si elegimos un tipo en concreto, ocultará todos los archivos que no se correspondan con el elegido. Por defecto se muestran todos los documentos de Word, pero podríamos, por ejemplo, elegir documentos de Word 97-2003 para mostrar únicamente los que tengan el formato antiguo. Bien. Si no estamos seguros de en qué carpeta está guardado el archivo, lo mejor es que utilices el buscador
que encontrarás en la parte superior derecha del cuadro de diálogo. Aunque no sepas la carpeta exacta, debes recordar que las carpetas están unas dentro de otras, en orden jerárquico. De modo que si normalmente guardas tus documentos en subcarpetas dentro de la carpeta Documentos, deberás situarte en la carpeta Padre Documentos y utilizar el cuadro de búsqueda, ya que este incluye las subcarpetas en su ámbito de búsqueda. Bien, ahora vamos a eliminar y recuperar archivos. Desde los cuadros de diálogos, abrir y guardar como, podemos borrar un archivo o carpeta que esté en ese listado. Para ello, haremos clic con el botón derecho del ratón sobre el elemento y vamos a elegir la opción eliminar. O bien lo seleccionamos y pulsamos la tecla Sub o Delete. Pero, ¿y si lo borramos por error y queremos recuperarlo? Entonces, en los sistemas de Windows, los elementos eliminados se envían a una papelera. Para restaurar un archivo o carpeta, simplemente debemos recuperarlo de esta. Entonces, para abrir la papelera, sitúate en el escritorio y haz doble clic sobre el icono de papelera de reciclaje. Selecciona los elementos a restaurar, haciendo clic sobre ellos. Si son elementos alternativos, utiliza la tecla Control para seleccionarlos o la tecla Mayús si son consecutivos. Una vez seleccionados, haz clic con el botón secundario del ratón sobre uno de los elementos seleccionados y elige Restaurar en el menú contextual. Los archivos seleccionados volverán a estar en el sitio donde se encontraban antes de ser eliminados. Si no sabes dónde estaban anteriormente estos elementos que fueron restaurados, los puedes listar en vista detalle y fíjate en la ruta que aparece en la columna Ubicación original antes de ser restaurados, ya que es ahí donde se guardará nuevamente. Hay que tener en cuenta también que una vez vaciada la papelera de reciclaje, ya no se pueden recuperar los archivos por este método. Bien, ahora vamos a hacer nuestros ejercicios. Abrir y guardar documentos. Bien, entonces, abrir y guardar documentos es el primer ejercicio y el segundo, eliminar y recuperar documentos. Bien, entonces vamos a Word y vamos a localizar el archivo probando cómo guardar, que guardamos anteriormente en el escritorio y luego pulsas el botón abrir. Entonces, archivo, afortunadamente en reciente lo tenemos aquí. Entonces, probando cómo guardar. Bien. Se mostrará el documento y entonces ahora te vas a situar al final pulsando Control Fin. Control Fin. Bien, y aquí vas a escribir tu nombre completo. Dejemos un espacio. Bien. Perfecto. Pulsa la combinación de teclas Control más G para guardar. Ahora pulsa Control más F4 o selecciona cerrar en la ficha archivo. Entonces podemos dar Control más F4.
y se cierra. También desde archivo cerrar. Bien, ahora, ¿cómo vamos a eliminar y recuperar un documento? Inicia el cuadro de diálogo abrir con las teclas Control más F12. Control más F12. Bien. Y sitúate donde están los archivos del tema, es decir, en el escritorio. Entonces aquí, como podemos ver, estamos en el escritorio. Perfecto. Para borrar los dos archivos, probando cómo guardar y probando cómo guardar modificado, puedes utilizar cualquiera de los siguientes métodos. Hacer clic con el botón derecho del ratón sobre uno y seleccionar eliminar y repetir la operación para el otro archivo. O selecciona uno y pulsa la tecla Control. Sin soltarla, haz clic en el otro. Entonces, ambos archivos van a quedar seleccionados. Luego, pulsa la tecla Suprimir. En ambos casos deberás confirmar la acción aceptando el mensaje que se muestra. Bien, entonces vamos a cómo guardar modificado, probando cómo guardar modificado y probando cómo guardar. Y ahora la tecla suprimir. Bien, fueron eliminados de el escritorio. En este caso no nos mostró ningún mensaje. Ahora los archivos han sido eliminados. Para recuperarlos, minimiza las ventanas de forma que se vea el escritorio de Windows. Vamos a cerrar y a minimizar. Bien. Ahora estamos en el escritorio de Windows. Vamos a localizar el icono de la papelera de reciclaje. Por lo general está ubicada en la esquina superior izquierda. Vamos a arrastrarla con clic sostenido y la vamos a traer hasta el centro de nuestra pantalla para poderla ver mejor. Bien, vamos a hacer doble clic sobre ella para abrirla. Perfecto. Ahora, haz clic con el botón derecho del ratón sobre el elemento probando cómo guardar. Aquí está. Ahora, clic derecho. Y, bien, aquí vamos a dar doble clic para abrirla. Entonces, va a salir son las propiedades de nuestro documento. Perfecto. Ahora, vamos entonces con el clic derecho y va a salir un menú contextual donde le vamos a dar clic en restaurar. Lo mismo, solamente para ese. Ahora cerramos la ventana para observar nuestro escritorio y vamos a ver si tenemos, mira, acá regresó, probando cómo guardar. Solamente este archivo, el modificado no, solamente este archivo que fue al que le dimos restaurar. Ahora lo seleccionamos y damos en suprimir. De nuevo, fue borrado. Ya no aparece más en el escritorio. Bien. Y volvemos a llevar a la papelera a su estado, a su posición inicial.
Perfecto. Bien. Muy bien. Entonces, con esto hemos realizado ya las acciones de guardar y guardar como, eliminar y restaurar archivos. Bien, ahora les agradezco que estén muy bien. Hasta aquí hemos terminado con nuestro tema de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo tema. Bye.